Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa en el momento que nos vean, en el lugar que nos vean, bienvenidos una vez más a un video de VideoJars. Para continuar con el repaso de preliminares antes de entrar de lleno a la materia, ahora nos corresponde revisar problemas de equilibrio para conocer primero las reacciones que sostienen al cuerpo y ya después a partir de eso poder conocer el estado de las fuerzas internas. En este caso, acuérdense que un cuerpo puede estar sometido a diferentes tipos de fuerzas externas. Esto ya se sabe desde la clase de estática. En este caso aquí tenemos un cuerpo y dicho cuerpo puede tener fuerzas de superficie en las cuales prácticamente se da por el contacto directo del cuerpo analizado con otro tipo de superficies, ¿no? Entonces, los tipos de fuerzas de superficie que vamos a estar analizando en este tipo de problemas son, primero, la carga concentrada en un punto, la carga distribuida a lo largo de una línea y finalmente la carga a lo largo de toda la superficie, ¿no? Todas estas van a jugar un papel importante al momento de trabajar el equilibrio del cuerpo. Posteriormente, también tenemos las fuerzas de cuerpo, que estas se dan estas se dan cuando no hay un contacto directo entre el cuerpo y el fenómeno que está generando esa fuerza, ¿no? Por ejemplo, la fuerza de cuerpo más común, es el peso del cuerpo debido a la atracción gravitacional del planeta. Aunque también puede haber fuerzas por efecto de campos electromagnéticos, ¿no? Bueno, paso importante cuando se resuelven problemas de equilibrio y se analizan efectos de fuerzas, tiene que ver con el cálculo de las reacciones o los apoyos externos que impiden el movimiento del cuerpo en los puntos donde se está aplicando. Estas siempre son fuerzas de carácter puntual o cargas de carácter puntual y se dan en algún punto. Por ejemplo, el cable es un tipo de reacción en el cual pues la fuerza se orienta a lo largo del cable y siempre me va a estar generando tensión sobre el cuerpo. Por eso vemos esta flecha saliendo del cuerpo, ¿no? Posteriormente, aquí tenemos un eslabón. A diferencia del cable, el eslabón no sabemos si está ejerciendo tensión o compresión. Igual a la misma orientación que lleva a ese eslabón, para mí algo importante es siempre asumirlo a tensión. Y si al final del problema de equilibrio da compresión o da negativo, significa que va para el otro lado, ¿no? Tal y como ocurre con la mayoría de las reacciones o todas las reacciones que vamos a ver aquí. Luego tenemos este apoyo que se llama apoyo de rodillo. Este apoyo de rodillo, como pueden ver, ejerce una sola componente. El rodillo permite el movimiento a lo largo de paralelo a la superficie, pero no perpendicular al mismo. Imagínense, por ejemplo, una silla de ruedas. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es poner la fuerza perpendicular a la superficie en la cual se está apoyando el cuerpo. Ojo, no es perpendicular al cuerpo, es perpendicular a la superficie donde se apoya el cuerpo. Luego aquí tenemos un apoyo rocker, que es como un oscilador, ¿no? Entonces también, como el roller o la rueda o el rodillo, ejerce una componente de fuerza perpendicular a la superficie donde se apoya. Balancín también se llama, ¿no? Ok. Otro tipo de apoyo es una superficie de contacto directo sin fricción, usualmente debido a que esta superficie está bien pulida. Y al igual que en los otros dos casos, tenemos una componente de fuerza perpendicular a la superficie donde se apoya. Luego, aquí tenemos una superficie de rodillo que está delimitada por una ranura. Y aquí lo que podemos hacer es suponer o que va para un lado o que va para el otro. No sabemos realmente cuál de los dos sentidos de la flecha. Por lo tanto, yo les recomiendo que ahí supongan lo que consideren más factible y si sale negativo, no se olviden de cambiar también el sentido de la fuerza, ¿no? Lo mismo ocurre cuando nosotros tenemos este tipo de conexión. Tenemos aquí un pasador que conecta
al cuerpo, al resto del cuerpo, y sigue aquí un collarín, ¿no? Este es un varilla y collarín. Y pues obviamente el collarín restringe el movimiento perpendicular al mismo. Solamente se puede mover en el sentido paralelo. Acuérdense que la fuerza va a ser donde no se está dando el desplazamiento. La fuerza impide el desplazamiento en esa dirección. Luego, aquí tenemos un pasador. El pasador, o también bisagra, the hinge, la bisagra, permite rotación solamente, pero no permite ni moverlo en X ni moverlo en Y. Imagínense, por ejemplo, las bisagras de la puerta, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una restricción en dos componentes. Aquí está la versión rectangular del vector y aquí está la versión polar, ¿no? Acuérdense que la magnitud de ese vector es el Pitágoras. Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Y phi, que sería la orientación de ese vector, sería la tangente inversa de la componente y sobre la componente x, ¿no? Luego, aquí nosotros tenemos diferente a este, ¿no? Porque este, si se dan cuenta, permite que se desplace y por la conexión de pasador también permite que gire. Aquí no. Aquí nosotros tenemos una conexión. Prácticamente esta es una sola pieza y se va moviendo a lo largo de la varilla, ¿no? Con la diferencia de que este collarín no está conectado por pasador, sino está prácticamente soldado, ¿no? A una sola pieza. Esto va a impedir que el cuerpo obviamente se mueva en la dirección perpendicular del pasador, pero también va a impedir que gire, ¿no? Y finalmente, pues, el último, que es el empotramiento. Y pues el empotramiento impide cualquier tipo de movimiento, por ejemplo, como el astabandera o los postes de luz de la calle. Prácticamente la sujeción en el suelo está diseñada para que no se mueva nada, ni se desplace ni gire. Por eso tenemos las tres componentes de carga. Ahora también vamos a ver los tipos de conexión que se dan en tres dimensiones. Por ejemplo, hay algunos que son idénticos a lo que ocurre en dos dimensiones. Por ejemplo, en el caso del cable, la fuerza del cable debe seguir la dirección o la orientación del mismo hacia afuera del cuerpo siempre. Lo que podemos estar seguros es que el cable siempre va a estar ejerciendo tensión. ¿Cuál es aquí el problema con el cable? Bueno, hay que descomponerlo en tres dimensiones porque ya se trata de un problema en esa dimensionalidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un caso donde tenemos un objeto cuya superficie no tiene fricción y realmente el único impedimento es esta fuerza, ¿no? Lo mismo que como si hubiera un rodillo, igual, solamente hay restricción en la dirección perpendicular, ¿no? Luego, aquí tenemos este apoyo de rótula. En inglés se llama ball and socket. Y aquí nosotros tenemos las tres componentes de esa rótula, ¿no? Tenemos restricción en X, restricción en Y, restricción en Z. Acuérdense que la rótula se llama así porque es la palabra en latín de la rodilla. Imagínense qué tipo de movimiento se permite en la rodilla o también en el codo o en el hombro. Pues básicamente rotaciones, ¿no? En los tres sentidos, pero los desplazamientos en X, Y y Z están restringidos, ¿no? Acuérdense que las fuerzas, la dirección de las fuerzas no es donde está ocurriendo el movimiento, sino todo lo contrario, es donde se está restringiendo. Por eso necesitas meter una fuerza para que no se esté dando el movimiento. Esa es la definición de reacción. Luego aquí, bueno, aquí metí una imagen. estos cuatro ya los vimos, ¿no? Luego aquí está. Aquí tenemos esto que se llama cojinete. Cuando el cojinete está solo, vean ustedes que el cojinete prácticamente permite el giro alrededor de este eje y el desplazamiento, ¿no? Las demás direcciones están prohibidas. Por eso tenemos cuatro reacciones. El cojinete no está actuando con otro, está solito. Entonces hay otro tipo de apoyos y por lo tanto es necesario meter las cuatro restricciones. Eso es importante porque
si ya tenemos dos cojinetes actuando, lo que va a pasar es que las componentes de momento se van a ir porque están redundando y solamente tendríamos las componentes de restricción de fuerza, ¿no? También existen cojinetes que son de empuje. Usualmente en vez de tener una sección circular, le puedes poner una sección cuadrada. La sección cuadrada va a impedir el giro, pero no va a impedir la traslación, ¿no? Bueno, entonces esto es a lo que yo me refería. Aquí tenemos este cojinete con sección cuadrada, además de las otras 4 componentes, también se impide el giro axial, ¿no? En virtud de la propia geometría que tiene el cuerpo. ¿Ok? Aquí está ahora el cojinete de empuje, que por el diseño interno del cojinete, este aspecto no se va a ver en este curso. Hay un playlist que se llama Ingeniería de Diseño o Ingeniería en Diseño. Ahí vamos a ver más a detalle qué es lo que está ocasionando esa fuerza de empuje. El problema siempre nos va a decir si el cojinete es de empuje o no. Eso no se preocupen. Y aquí también tenemos 5 incógnitas. Otra vez aquí tenemos una flecha circular. Por lo tanto, la única componente que se queda liberada es la del giro axial. Y las otras 5 están restringidas, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué tal si queremos poner una bisagra o un pasador? Aquí, por ejemplo, en problemas tridimensionales ya están, ¿cómo se llama? Separadas, ¿no? Porque van a operar de manera diferente en las 3 dimensiones. Ahorita vamos a ver. Primero, para el caso del pasador, de conexión de pasador, vean ustedes que esto solamente permite el giro en el eje, digamos, perpendicular, ¿no? Las demás componentes, en teoría, deben de estar restringidas. Ok. Esto es, por ejemplo, cuando tenemos un apoyo único de pasador. Pero si tenemos 2 pasadores, estas componentes de momento se vuelven redundantes y solamente hay que tomar en cuenta las 3 fuerzas. Luego, con la bisagra, vean ustedes que el giro, así como aquí el giro se permite en este eje, para la bisagra se va a permitir en este eje por cómo está diseñado. Acuérdense cómo se sostiene la puerta en las bisagras y a partir de eso, pues vean ustedes dónde se va a dar el giro. El resto de las componentes se impiden, por lo tanto, nada más tenemos un grado de libertad se llama, o sea, los movimientos permitidos que va a tener esta bisagra. No obstante, así como en el caso del pasador, las componentes de momento se vuelven redundantes cuando tengo 2 bisagras, ¿no? Y finalmente, pues el empotramiento fácil. Sabemos que las 6 componentes de movimiento se restringen. Bien, entonces, aquí no solamente quiero que ustedes se memoricen, no, esa no es la idea, las reacciones, sino visualicen bien qué tipos de movimientos se restringen, qué rotaciones, qué desplazamientos. Y si estos movimientos se restringen, saben que va una fuerza ahí, ¿no? Eso es algo que ya se venía trabajando en estática. Vamos a seguir trabajando en introducción al diseño, que es mecánica de materiales 2, aparte de mecánica de materiales, análisis experimental, que es mecánica de materiales 3, e ingeniería en diseño. Así que es muy importante que, sobre todo los alumnos de ingeniería mecánica y mecatrónica, tengan esto muy en claro, ¿no? Si hay carreras que se enfocan en diseño de máquinas, aparte de las que ya comenté, va el mismo mensaje, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con un problema. Este es un problema de una viga. Y el problema nos dice, determine las reacciones en A y B para la viga mostrada en la figura. Y pues nos está dando esta estructura apoyada en A y B, con 2 cargas, una de 6 kN y otra de 3. Entonces nos vamos a ir a resolverlo. Ya saben ustedes que utilizo mucho este cuaderno para resolver estos problemas. Y de aquí nos podemos ir directamente al trazado del diagrama de cuerpo libre. En este caso, primero hay que identificar el cuerpo sobre el cual están actuando todas las fuerzas. En este caso resulta claro que el cuerpo que se está viendo afectado, la viga, la vamos a dibujar.
Posteriormente, vamos a ver las reacciones e imagínense qué rol están jugando A y B. Básicamente A y B impiden que la viga se me caiga. Por lo tanto, sé que debo de tener una reacción aquí y debo de tener una reacción acá. Dado que no hay fuerzas actuando en X, no tiene sentido poner reacciones en X y prácticamente estos operan como si fueran rodillos, ¿no? Bueno, entonces aquí ponemos RA, RB. Posteriormente vamos a poner el resto de las fuerzas, que esta es la parte, digamos, más directa. 6 kilonewtons y después tenemos esta parte, que es la de la carga distribuida. Esta la voy a representar así, es una carga distribuida triangular, ¿no? De 3 kilonewtons sobre metro. Y finalmente vamos a meter el resto de las dimensiones. Ok. Muy bien. Ahí está. Y finalmente vamos a poner aquí las dimensiones, 0.5 metros, 0.5 metros. Y finalmente, la razón por la que aquí se pone el punto D es que se puede utilizar como punto de interés. Pero por ahora, como no es punto de interés para este problema, podemos sumar estos dos tramos y ya tenemos los 3 metros, ¿no? Ahora sí, podemos considerar el diagrama de cuerpo libre como terminado. A partir de este diagrama, nosotros vamos a construir nuestras 3 ecuaciones. Es un problema plano, por lo tanto, tenemos que trabajar sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Aquí, por ejemplo, este prácticamente no tiene nada, ya que no hay fuerzas que están pasando en X. Podemos pasar directamente a la sumatoria de fuerzas en Y, positivo para arriba, ¿no? Vean ustedes que primero las reacciones, las fuerzas de reacción, se consideran y después vamos a ir metiendo cada una de las fuerzas. La fuerza puntual se mete de manera relativamente sencilla, mientras que la carga distribuida la tienen que manejar como el área de este triángulo. Entonces, ¿cuál es el área del triángulo? Pues base por altura sobre 2. Tenemos una base de 3 metros, una altura de 3 kilonewtons sobre metro, y esto dividido entre 2, ¿no? Y todo esto igual a 0. Bien, ahora vamos a simplificar. Pasamos el 6 para el otro lado. Sabemos que aquí los metros se cancelan con estos metros, tal y como lo vimos en la clase de unidades. Y 3 por 3 da 9, ¿no? Pero dividido entre 2 da 4.5. Y esto termina quedando 10.5, ¿no? Todo esto también lo pueden ustedes verificar utilizando la calculadora. Ahora, no, pero este no se subraya, simplemente se encuadra porque lo vamos a usar al rato. Esta es la ecuación 1. Y la tercera ecuación es la sumatoria de momentos igual a 0. En este caso, lo que yo recomiendo es hacerla en cualquiera de las reacciones. Lo común es hacerlo con respecto a la reacción izquierda. Entonces aquí vamos a poner sumatoria de momentos con respecto al punto A. Y vean ustedes que primero tengo 6 y la distancia perpendicular de 6 con respecto a A, pues es 0.5, ¿no? Bueno, 6 por 0.5 me va a generar un momento. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta respecto a qué sentido se da el momento. Acuérdense que si es un momento a favor de las manecillas es negativo y en contra de las manecillas es positivo. Así que aquí, por ejemplo, vean que 6 kilonewtons viene así, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a tender a girar en este sentido, que va acorde a las manecillas del reloj. Por lo tanto, el momento tendría que ser negativo. Posteriormente, podemos enfocarnos en la reacción en B, ya que también es relativamente fácil de sacar. La distancia total de esto, de B hasta donde está el punto A, que es mi punto de análisis, sería 0.5 más 0.5 es 1, más 3 da 4.
La fuerza desconocida es RB. Y esta, vean ustedes que va a seguir un momento en este sentido si nosotros pivotamos acá. Por lo tanto, aquí yo voy a tener un momento positivo y este aquí es negativo. Bien. Es positivo, perdón. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con la carga distribuida? Bueno, primero, ya conocemos cuál es el valor de la fuerza concentrada, es decir, la fuerza total concentrada de toda esta distribución pues es base por altura sobre 2. Y ya dijimos que base por altura sobre 2 es igual a 4.5, ¿no? Ahí lo tenemos. Este 4.5 se va a concentrar en el centroide de este triángulo, que ojo, no es a la mitad como ocurre con el rectángulo. Es a 1/3 de lo que sería el ángulo recto. Yo siempre les digo, ubiquen su centroide del triángulo a 1/3 del ángulo recto y ya no hay pierde. Entonces, ¿cuál es la longitud de este? Pues 3, ¿verdad? Aquí tendríamos 1/3 de 3. Pero, como yo quiero sacar la distancia, no con respecto al inicio de la carga triangular, sino con respecto al mismo punto A, yo tengo que considerar esta fuerza. Y como pueden ver aquí, tengo 0.5, tengo 0.5, y aquí tengo 3 por 1/3, que es igual a 1, ¿no? 1 más 1 termina dándome 2 metros, ¿no? Y esa sería la distancia. Entonces, recapitulando, la fuerza distribuida dijimos que tiene que ser de 4.5 kN. Segundo, la distancia es de 2 metros. Y además, esta fuerza, al ir así y tener mi referencia acá, me va a ocasionar un giro a favor. Este también es negativo. Y como ya no tengo ninguna fuerza que me ocasione momentos, esto lo puedo igualar a 0. Y ahora sí, simplemente tengo que resolver la ecuación. Esto es menos 3. Esto es menos 9. Más 4RB igual a 0, ¿no? Luego, menos 3 más 9 lo pasamos como 3 más 9 al otro lado. Pues eso es 12. Y 12 entre 4 me da 3. Y esta es parte de la respuesta porque nos pide las reacciones. Con esto, nosotros nos podemos ir ya de vuelta a la ecuación 1. Entonces aquí nos vamos. Y aquí sería sustitución. O back substitution, ¿no? Aquí jalamos esto. Y bueno, tenemos R sub A más R sub B, que es 3, igual a 10.5 kilonewtons. Por lo tanto, si paso restando el 3, voy a tener que R sub A es igual a 7.5 kilonewtons. Y esto me daría la respuesta definitiva al problema. ¿Es posible comprobar esto? En definitiva, podemos utilizar un programa que se llama MDSolids. Y MDSolids ya tiene dentro de todos los módulos uno que se llama vigas determinadas. Por cierto, este programa de MDSolids ustedes lo pueden bajar de manera gratuita. La liga la voy a poner en la descripción de abajo. Les va a llevar a la página. Y dentro de la misma descripción les pongo también la contraseña que necesitan para activar. Le damos clic. Y sabemos que es una viga simplemente apoyada de 4 metros de longitud. De hecho, aquí sí vale la pena dejar esto acá para que se puedan ver el diagrama. Y los apoyos están en los extremos, ¿no? Derecho e izquierdo. Y ahí está ya la viga, ¿no? Después, vamos a poner las cargas. Aquí están. Y bueno, primero tenemos esa carga puntual, localizada a medio metro, con una magnitud de 6 kilonewtons, ¿no? La metemos y ahí está. Pero no es la única carga que debemos de meter. También debemos de meter la carga triangular. Estas son cargas rectangulares. Y para la carga triangular vemos que esta va hacia abajo. Esta va a empezar en 1, termina en 4, tiene un valor inicial de 3 kN metro y termina prácticamente en 0, ¿no? Ahí está. Veamos entonces aquí donde dice reacciones, podemos ver efectivamente que RA es 7.5 y RB 3 kN. Efectivamente comprobando la solución de nuestro problema. Bien. Entonces nos vamos aquí
lo guardamos para el ratito y vamos a continuar con otro problema, ¿no? El chiste es que ustedes vayan tomando práctica de estos problemas. Y vamos a hacer lo mismo con el problema 4. Igual reacciones, ¿no? Entonces, primer paso, diagrama de cuerpo libre. Y aquí nosotros tenemos esta viga, ¿no? Inclinada. Bien. Luego, en el punto A, tenemos un pasador, un apoyo de pasador. Este impide el movimiento en dos direcciones. Ojo, este sigue siendo un problema bidimensional. Y aquí ponemos AX y AY. Posteriormente, en el punto B, tenemos un apoyo de balancín, el cual debe de ser perpendicular no a la viga, sino a la superficie donde se apoya. Y si la superficie es vertical, el balancín debe de ser en consecuencia horizontal, ¿no? Lo voy a poner hacia la viga. Ya si me da negativo, sé que tengo que cambiar el signo del balancín. Posteriormente, la única carga que hay aquí es esta de 5 kilonewtons, que evidentemente está ejerciéndose de forma perpendicular. Es una carga puntual. Y aquí ponemos 5 kilonewtons, ¿no? También hay que tomar en cuenta las dimensiones. En este caso, pues, la distancia de A a 5 kilonewtons. Vamos ahorita a ignorar el punto de interés C. 3 más 1.5 da 4, ¿no? Y medio, perdón, 4 y medio, ¿no? Aquí lo ponemos. Y pues aquí está, 4 y medio. Bien. Y finalmente, la distancia que hay de la aplicación de 5 kilonewtons a B, pues sería el resto, el 1 medio, ¿no? Que nos falta. Muy bien, entonces esto lo ponemos acá. Y finalmente aquí también podemos poner el ángulo de 45. Las dimensiones también incluyen los ángulos. Y con esto ya tenemos el diagrama de cuerpo libre terminado, ¿no? Entonces, 3 pasos importantes en el diagrama de cuerpo libre. Objeto sobre el cual convergen todas las cargas, o sobre el cual se aplican todas las cargas. Fuerzas de reacción, fuerzas externas y finalmente dimensiones. Son 4 pasos. Y ya con eso queda prácticamente listo. Todos los problemas son precisamente parecidos. Nomás hay que tener en cuenta cómo van a estar actuando dichos apoyos, ¿no? Posteriormente podemos pasar a la sumatoria de fuerzas. Este es un problema bidimensional. Por lo tanto, aquí ponemos sumatoria de fuerzas en X. Y aquí sí entra, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos primero la componente AX. Después tenemos RB, que va para la izquierda, o lo estoy asumiendo hacia la izquierda. Y finalmente tenemos este de 5 kilonewtons, que como pueden ver, aquí yo tengo 45 grados. Y como este es perpendicular a la viga, formando un ángulo de 90, 90 menos 45, aquí también me da el resto, ¿no? Bien, la fuerza va hacia la derecha, va hacia abajo, pero va hacia la derecha. Por lo tanto, esta fuerza es positiva, coseno de 45, y esto queda igual a 0, ¿no? Y pues uno puede decir, pues aquí dejo las incógnitas y acá paso el valor. Ya de forma negativa, ¿no? Porque lo estamos pasando al otro lado. 5 por coseno de 45 me da menos 3,53,55. Bien. Y esta sería mi ecuación número 1. La vamos a dejar para más al rato. Posteriormente, sumatoria de fuerzas en Y. Ojo que aquí tenemos 3 incógnitas, porque tenemos las dos reacciones de A más la de B. ¿Ok? Entonces, veamos. En Y, pues solamente tenemos AY. En B no tenemos nada. Y en la fuerza de 5 kilonewtons, ahora sí está apuntando para abajo, por lo tanto vamos a poner menos 5 seno de 45, ¿no? Porque estamos usando el ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, si es vertical, tiene que ser opuesto y por eso usamos el seno, ¿no? Ahora sí, de una vez podemos pasar y ya encontramos la reacción en AY. Veamos. 5 por seno de 45, ya pasándolo de forma positiva,
353,55. Y es aquí donde quiero decirles, el ángulo de 45 es el ángulo más noble de la trigonometría, porque no importa si usas seno o coseno, siempre te va a dar lo mismo, porque el seno y el coseno de 45 son iguales. Eso también explica por qué la tangente de 45 es 1. Y ahí está. Esta aquí ya es parte de la respuesta. ¿Por qué? Porque es lo que nos está pidiendo. Entonces podemos ir marcando las que ya conocemos para no perdernos. Finalmente, podemos sacar una sumatoria de momentos. Y yo siempre recomiendo sacar la sumatoria de momentos en contrapositivo con respecto al punto por el que estén pasando más reacciones. En este caso, el punto A. Vean ustedes, por ejemplo, que la fuerza de 5 está a una distancia ya perpendicular de 4,5. Aquí no se le mueve nada porque 5 kilonewtons está directamente perpendicular sobre la viga. Entonces, este cálculo es relativamente directo. 5 por 4,5. Y esto me va a ocasionar un momento a favor, el cual se considera negativo. Finalmente, vemos que RB no está perfectamente perpendicular a la viga. Por lo tanto, aquí lo que recomiendo es extender lo que se conoce como la línea de acción de la fuerza RB. Y donde la línea de acción quede perpendicular al punto de interés, esa va a ser mi distancia perpendicular. Entonces aquí, lo tengo acá, y a esta la vamos a llamar D. Y si se dan cuenta, esto es un triángulo rectángulo. Y ya pueden visualizar ustedes la distancia D que vamos a meter en el análisis. Luego aquí está de color verde la extensión de la línea de acción. Y voy a representar en azul la viga, ¿no? Entonces, vean ustedes que si este ángulo de aquí es 45, pues por alternos internos sabemos que este ángulo también es 45. Y este pues lo podemos representar acá. ¿Qué otra cosa conocemos? La longitud total de la viga, que va a ser nuestra hipotenusa. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es opuesta al ángulo recto. Entonces con esto, nosotros usando trigonometría del triángulo rectángulo, podemos encontrar la D. Ok, queremos encontrar D y ya conocemos 6 metros. D es opuesto a 45 porque no lo toca. Y 6 metros sería la hipotenusa porque es opuesta al ángulo recto. Ahora, opuesto sobre hipotenusa, por definición, es igual al seno del ángulo. En este caso, el seno de 45. El opuesto es D, la hipotenusa es 6. Por lo tanto, esto me va a dar un despeje, donde D es igual a 6 por el seno de 45, y esto finalmente me va a dar el brazo de palanca, o sea, la distancia perpendicular. Esto es 4.2426. Y esto de aquí, no olvidemos, se tiene que multiplicar por el valor desconocido de RB, porque esa es la definición de momento. Fuerza por brazo de palanca. Ahora, ¿qué giro va a estar ocasionando esta fuerza? Como pueden ver, en contra. Y ese giro en contra se va a representar como positivo acá. Y con esto, ya vemos que aquí tenemos una ecuación lineal. 5 por 4,5, si no me equivoco, da 22.5. Siempre lo podemos aquí sacar con la calculadora, no se preocupen. Y finalmente, con esto sale RB. Bien, resolvamos. 22.5 entre 4.2426 me da 5.3034. Redondeándolo a 4 decimales. Y esta es parte de la respuesta. Bien, ahora, conociendo RB, podemos también resolver para AX. Vemos que, por sustitución, AX menos 5.3034, que es el valor de RB, es igual a menos 3.5355. Mucho cuidado porque lo copié mal.
Y pues este nada más lo pasa sumando al otro lado, ¿no? Y bien, la respuesta que obtuve, le resto 3.5355, 1.7679. Y esta sería la respuesta definitiva. El hecho de que estos me hayan salido todos positivos, este me dio positivo, significa que AY efectivamente va para arriba. Luego RB me dio positivo, efectivamente como lo supuse, RB va para la izquierda. Y finalmente AX da positivo, efectivamente da para la derecha, ¿no? Y con esto ya tenemos conocidas todas nuestras reacciones. Bien. MD-Solids no tiene directamente pues el cálculo de esta viga con estas reacciones, ya que está inclinada. Pero lo que podemos hacer es usar otro programa que se llama Working Model. Y este programa de Working Model nos permite, que también lo uso para dinámica de mecanismos, y la liga también al folder donde lo pueden descargar, la pueden encontrar acá abajo. Aquí, por ejemplo, ponemos Workspace. Y finalmente, aquí vamos a dibujar los elementos que corresponden al problema. Primero, vamos a poner esto en unidades métricas. Creo que ya está. ¿Sí? Y aquí podemos ver que ya estamos trabajando en metros, ¿no? Para eso nos metemos aquí donde dice View, Numbers and Units. Posteriormente, vamos a dibujar la viga. La viga es de 6 metros de longitud. Sí tenemos, la escala es lo suficientemente buena. Aquí está. Entonces, a este le vamos a meter 6 metros. Otra cosa de las unidades, las fuerzas las vamos a poner, no sé si aquí, en vez de newtons, no te permite meter kilonewtons. Bueno, todo hay que multiplicarlo por 1000, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si se dan cuenta, bien. Vamos a ver si puedo poner el cuaderno, sobre todo la figura, ¿no? Aquí está. Vean ustedes que el punto A puede ser representado por este aquí. La manera de representar una conexión por pasador, podemos poner el punto donde quiero que se conecte y el punto izquierdo de la viga. Selecciono los dos puntos y le doy clic a Join para que se conecte. Y vean ustedes que este ya incluso lo puedo girar, ¿no? Lo voy a hacer un poco más alejado para que se pueda apreciar aquí en esta pantalla. Y aquí están los 6 metros. Ángulo en radianes, yo prefiero aquí cambiar también. Y ponemos el ángulo en grados, ¿no? Igual cambiamos aquí. Le damos clic OK. Y finalmente metemos los 45 grados. Finalmente, acá arriba, yo puedo volver a sujetar con este, ¿no? Perfecto. Y ahora sí, nada más me falta meter la fuerza de 5000 newtons en este caso a una distancia de 4,5. Pero si ustedes ponen un punto dentro de esta barra, te lo va a dejar en las coordenadas locales. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos las coordenadas globales, por eso tienes la G mayúscula, y aquí están las locales, ¿no? Sabemos que en Y tiene que ser 0, pasa directamente sobre el eje central de la viga, y en X vamos a poner 1,5. ¿Por qué? Porque se encuentra a 1,5 del centro de la misma viga, ¿no? Y sobre este punto yo voy a colocar una fuerza, se puede poner, y aquí está, ¿no? Coloco esta fuerza, y bien, aquí hay dos maneras de poner la fuerza, cartesiana o polar. A mí me conviene más dejarla de forma polar, y la magnitud de la fuerza tiene que ser de 5000 newtons, y el ángulo tiene que ser de 45 grados. Como está apuntando al cuarto cuadrante, yo lo que tengo que hacer es 360 menos 45, 315. Y ahí está. Ahora, lo único que debemos de hacer es, para ver que las reacciones estén bien, vamos a medir la fuerza de ese pasador y la fuerza
de este otro. Para no confundirnos, a este le vamos a llamar AX y AY. Esta no lo voy a poner. Y aquí igual vamos a cambiarle el nombre BX y BY. Desde luego BY tiene que ser igual a 0 y este sistema tiene que estar en equilibrio. Vean ustedes que nomás que aquí parece que se invirtieron. Porque el pasador 4, que es el de acá, AX es 0. Ok. Bien. Bien. Otra cosa que podemos hacer es, quitamos este y, por ejemplo, podemos poner una pared que esté apenas haciendo contacto. Esta la fijamos, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta. Ok. Ahí está, ¿no? Bien. Bueno. Bien. Luego, podemos acercarnos acá y, por ejemplo, aquí podemos dibujar una ruedita. Oh, ya sé qué podemos hacer también. Ya se me ocurrió lo que podemos hacer. Si para restringir en una dirección, otra cosa que se puede hacer es agarrar una corredera. La corredera tiene que ir vertical. En este caso tiene que ir en, pues por trigonometría sería 6 por coseno de 45, lo cual es bastante noble el ángulo de 45, 4, 24, 26, ¿no? Entonces, ahí está, sobre esta corredera vamos a poner, y aquí ponemos la corredera, ¿no? Slot element. Y este le vamos a poner a una distancia de 4.2426. Y al final unimos este punto con esta corredera, nomás que aquí no me lo agarró, es con Shift, y ahí está, ¿no? Ahora sí, lo que vamos a hacer es medir, pero en vez de medir la posición, la velocidad y la aceleración, yo quiero medir la fuerza. Medimos acá, ok, qué raro. Medimos, bueno, medimos la fuerza, ¿no? Veamos si aquí ya funciona. La fuerza en Y tendría que ser 0. Efectivamente, ¿no? Más bien la fuerza en X. Y veamos, efectivamente, que aquí ya se está cumpliendo el equilibrio, tal y como lo encontramos. AX y AY menos 3.554, BY 5.307. En este caso, está medio raro el tema de la orientación. Tal vez porque BY sería la perpendicular. Estamos haciendo el cálculo con respecto a BY. Mientras que, no sé si aquí me permita también medir la fuerza del pin. Ok, del pasador. Ok. Vamos a ver si porque debe haber un pasador. Point, pin, slot joint. Ok. El slot joint. Y sobre este slot joint vamos a medir la fuerza. Ah, no, por eso ya me lo está pidiendo. Ok. Bien. Entonces, si corremos, esto no cambia porque es un problema estático. Pero vamos a interpretar lo que está pasando. AX 1769. En este caso aquí habíamos obtenido AX, que da 1768 más o menos. AY 3535. AY 3539. Y BY 5305, ¿no? Ahí está.
Aquí lo que puede ser un poco extraño, sobre todo por la forma en cómo esto está orientado, es precisamente los signos, ¿no? Que en este caso hace más sentido los signos como los obtuvimos en el problema, ya que si esta fuerza va para abajo, tiene que haber una fuerza en Y que va para arriba. Y pues bueno, si esto va para la derecha, este tendría que ir para la izquierda. Entonces, aquí prácticamente podemos ver que la convención está volteada, sin embargo, los valores numéricos sí los estamos obteniendo, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a un par de problemas tridimensionales. En este caso igual, vamos a encontrar la reacción en el empotramiento. Este es un empotramiento. Por lo tanto, voy a tener 6 componentes de movimiento restringidas. El problema 5 dice, el tubo tiene una masa de 12 kilogramos por unidad de metro. Si está fijo a la pared en A, determine las reacciones del empotramiento mostrado en la figura. Bien, entonces, aquí lo que debemos de hacer es, como siempre, ver qué es lo que, sobre qué fuerzas se están aplicando sobre qué cuerpos se están aplicando las fuerzas, y en este caso pues tiene que ser este tubo en L, ¿no? Dibujamos el tubo en L y pues ese sería nuestro cuerpo. Posteriormente, fuerzas. Por cierto, también dentro de este tubo en L va a entrar esta parte que es como una hélice, ¿no? Bien. Déjame ver si puedo acercar esto, creo que no. Bien, vamos a hacerlo así, ¿no? Y pues aquí está lo que es el diagrama de cuerpo libre. Y lo primero que vamos a hacer es poner las fuerzas externas. También podemos poner las reacciones, es nada más un empotramiento en A. Es la única restricción que tenemos. Y sobre A, vean ustedes que voy a restringir el movimiento en estas 3 direcciones. De acuerdo con la figura, este es el eje Z, este es el eje y este sería el eje X. Aquí vamos a suponer entonces restricciones de fuerzas en X, salió chueco, restricción de fuerzas en y en Z, ¿no? Voy a suponer todas por el momento positivas. Y estoy usando este pequeño plano cartesiano para guiarme. Pero no solamente quedan restringidas las fuerzas, también los momentos, los pares. Los momentos son positivos y en este caso vamos a usar otro color. Creo que morado es una buena opción. Y aquí está, bueno, está un poco gruesa esta pluma. Vamos a poner en torno a este está el momento en X. En torno a este está el momento en Y. Y en torno a este está el momento en Z. Vean que son rotaciones con respecto a cada uno de los ejes. Y van todas en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Entonces ahí está la reacción que se está dando en el punto A. Posteriormente se tienen que poner las fuerzas. Y pues de volada nos damos cuenta que aquí hay una fuerza de 60, nomás que otra vez salió la pluma muy gruesa. Vamos a devolvernos acá. Y por ejemplo tenemos esta fuerza de 60, que como viene en la figura es perpendicular a esa palanca. Y tenemos otra fuerza de 60 que va en este otro sentido, ¿no? Ya está. 60 newtons. Después hay otro detalle. Hay que tomar, aunque no viene representado explícitamente en la figura, nosotros también vamos a tener la carga distribuida de 12 kilogramos por newton que tiene el tubo. Ok. Podemos poner un peso distribuido convirtiendo los kilogramos a newtons sobre metro, ¿no? Y pues sabemos que masa por 981 me va a dar precisamente la unidad de newton sobre metro de esa distribución. Y pues aquí lo único que vamos a hacer es poner 12 por 981. Y esto da 117.72. Vamos a suponer también que es una distribución uniforme. 12 por 981 da 117.72. Y esta distribución uniforme es desde luego hacia abajo porque es también debido a la gravedad, ¿no? Entonces en este tramo
Vamos a poner dicha distribución uniforme, pero también la vamos a poner en el otro tramo, porque es todo el tubo. Y aquí nos quitamos la molestia de encontrar el centro de gravedad. Simplemente dividimos la distribución en dos tramos diferentes e iguales, ¿no? Las distribuciones, no los tramos. Bien, entonces aquí está ya nuestro diagrama de cuerpo libre. Y con este vamos a plantear nuestro problema con 6 ecuaciones. Primero trabajemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivo hacia positivo hacia enfrente, ¿no? Entonces vemos aquí que no hay ninguna fuerza en X, por lo que la reacción queda, pues, ociosa, ¿no? Pero no es lo mismo con la sumatoria de fuerzas en Y, positivo para, aquí se usa un sistema de coordenadas diferentes. Otra cosa, siempre que vayan a resolver un problema de equilibrio, no asuman que siempre, si no les están dando el sistema coordenado, pueden usar el que prefieran. Yo en lo personal prefiero que este sea X, este sea Z y este sea Y. Pero si el diagrama ya les está dando otro eje coordenado, hay que respetarlo y como tal hay que tener cuidado, ¿no? En este caso, fuerzas en Y, nada más tenemos esta acá, ¿no? Otra vez, la ecuación queda desierta y la fuerza no está cargando nada. Pero para la sumatoria de fuerzas verticales en Z, desde luego que ahí sí va a haber acción. En este caso tenemos 60, en este caso tenemos menos 60 y finalmente aquí tenemos las dos cargas, ¿no? Primero menos 117.72 y ojo, olvidé poner algo en este diagrama y lo que olvidé poner pues fueron las dimensiones, ¿no? Vean ustedes que aquí yo tengo 500 milímetros, esto es medio metro. Luego acá tenemos 400 milímetros, 0.4 metros. Y finalmente este tramo, estos dos tramos son de 0.15 metros, ¿no? Bien. Así que ahí nosotros tenemos ya, ahora sí podemos decir, el diagrama de cuerpo completo. Una disculpa por haberlo presentado de tal manera antes, ¿no? Entonces, esta distribución que tenemos acá se multiplica por 0.4 y luego se multiplica por 0.5. Incluso ustedes me pueden decir, pues esto se puede hacer 0.9. Sin embargo, para mantener congruencia con las ecuaciones de momento que voy a introducir más adelante, lo voy a manejar ambas por separado, ¿no? Pero también no hay que olvidar que, aparte de todo esto, entra la reacción en Z. Y aquí la ponemos como tal, reacción en Z, perdón. Y esta entra como positiva porque la estamos suponiendo para arriba. Y todo esto igual a 0, ¿no? Aquí rápido podemos ver que estos 60 se cancelan, pero no así las componentes de peso, que cuando las pasamos para el otro lado, nos va a dar un valor de reacción negativo, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, tomamos la calculadora, 117.72 por 0.5, ya pasándolo al otro lado como positivo, más 117.72 por 0.4, y todo esto nos da 105.948. Y esto lo ponemos aquí. Y esto ya va a estar en newtons porque se cancela con los metros, ¿no? La distribución. Y como nos pide encontrar reacciones, esa es la primera que vamos a encontrar. Por cierto, estas dos reacciones ya también las puedo marcar a pesar de haber sido 0, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a la sumatoria de momentos en X. Aquí con los momentos, también cuando estamos trabajando con momentos tridimensionales, podemos hacer lo siguiente. Vean ustedes que aquí yo tengo esta carga de 117.72.72 por 0.5, obtenemos el valor, ¿no? Y esa va a ser una carga en Y. Esa carga en Y, acuérdense que se va a distribuir justo en medio, o sea, a 2,5 o a 0.25 más bien de distancia con respecto al punto A, que es respecto al cual yo estoy tomando momentos, ¿no? Bien, aquí
esta fuerza es en Y y la distancia es en X. No, esta fuerza es en Z, sí, y la distancia es en X. Siempre se tiene que hacer la terna. Z, fuerza en Z y distancia en X, pues me va a producir momento en Y, ¿no? Y este momento en Y va a ser, igual que siempre, en contra, y por lo tanto se tiene que registrar como positivo, ¿no? Si fueran fuerzas más oblicuas se puede utilizar el producto cruz, pero en este caso no creo que sea necesario. Entonces aquí vamos a poner 117.72 por 0.5, que es la distribución, y luego se multiplica por 0.25, que es la distancia a la cual se encuentra el valor de la distribución. Y todo esto pues me va a generar un momento en contra, por lo tanto es positivo. Asimismo, tenemos este otro momento en Y, que también lo estamos suponiendo que va en contra. Y finalmente aquí lo que tenemos que hacer es, ok, ya que hemos trabajado con esa fuerza, veamos qué otro momento me genera en Y. Por ejemplo, aquí una cosa interesante es la segunda fuerza. Aquí tenemos la distribución de la segunda fuerza. Y la segunda fuerza, cuando queremos sacar momento con respecto a A, tenemos que cuidar algo muy importante. Primero, que la distancia con respecto a A, vectorialmente, se va a definir desde el punto respecto al cual quiero tomar el momento al punto donde estoy aplicando la fuerza. Entonces la fuerza no solamente va a tomar en cuenta esta distancia que estoy coloreando en cian, sino también esta distancia que tengo acá. Y como queda proyectada otra distancia en X por otra fuerza en Z, también tengo que involucrarla en el momento de las Y. Por lo tanto, volvemos a poner la fuerza de 117.72 y esa la vamos a multiplicar por 0.5. Finalmente, por 0.4 porque ese es el valor de la distribución. Y ahora, la distancia perpendicular que queda en virtud por esta distancia vectorial, pues la vamos a multiplicar por 0.5, ¿no? Ok. Entonces, este 0.5, que sería esta componente de dicho vector, esta de acá, pues también me va a generar un momento en contra. Y esta también entra de forma positiva. Por su parte, no hay que ignorar también que esa distancia o esa posición va a tener una componente en Y. Veamos. Fuerza en Z por distancia en Y me va a dar efectivamente un momento en X, ¿no? Y aquí es donde nosotros también podemos ir metiendo el momento en X, que era lo que veníamos trabajando. Reacción de momento en X. Ah, no, pues aquí puedo ponerlo de color negro porque ya estoy en las ecuaciones, perdón. Momento en X. Y luego, esto me va a generar la fuerza de 117.72 igual, como ya estamos en esta parte del diagrama, pues esta mide 0.4, que es la distribución total. Y ahora, como esta se queda en el centro, la mitad de 0.4 es 0.2. Y este momento, finalmente ya tengo la fuerza, ya tengo por 0.4, ya tengo la palanca de 0.2. Si la tomo con respecto a, que es básicamente si la tomara aquí, vean ustedes que esto me va a generar una palanca a favor, o sea, una palanca negativa, ¿no? Y ahí está. Con eso tenemos la segunda componente del momento. Bien, antes de terminar esas ecuaciones e igualarlas a 0, tengo que tomar en cuenta lo que está pasando con el 60 de acá y con el 60 de más acá, ¿no? Voy a utilizar, por ejemplo, otros colores para ayudarme. En este caso puedo usar el color naranja para basarme de aquí para acá.
Entonces vean una vez más que tengo dos distancias para poder cargar el momento de 60 con respecto al punto A. Y la otra distancia o la otra posición que voy a marcar en café va a ser con esta otra que está hasta acá. Y esas serían las tres, básicamente las tres fuerzas, ¿no? Veamos entonces qué tenemos para 60. Si se dan cuenta, la distancia o la posición que puse en color anaranjado con respecto al punto A va a tener esta componente que pues sabemos que mide 0.4 y va a tener esta otra componente. Me voy a basar con la que ya tengo, 0.4. 0.4 es una distancia que se va a dar a lo largo de Y. Fuerza en Z y distancia en Y me va a dar momento en X, ¿no? Igual. Entonces, esta también va a entrar aquí. Veamos entonces. 60 por el brazo de palanca, que aquí tenemos es 0.4, ¿no? 60 por 0.4. Y pues, dado que la referencia va a ser hacia el punto A, que está a la izquierda de esta fuerza, pues básicamente esto va a tender a girar así, con respecto al eje de las X. Y este giro se puede considerar como negativo también, porque va a favor. Bien. Entonces esto lo seguimos metiendo acá. Después, hay que sacar esta distancia también de color anaranjado. Y si se dan cuenta, es 0.5, pero le vamos a restar 0.15. Por lo que el resto del segmento tiene que medir 0.35 para que me dé la suma total de 0.5, ¿no? Entonces, igual, ahora la distancia de 0.35 es a lo largo de X. Fuerza en Z, pues me da momento en Y, ¿no? Y ahora la referencia de A queda para la derecha de esta fuerza. Por lo tanto, cuando yo hago el par, esta va a tender a girar en contra. Y esto lo vamos a ir metiendo, pues, en la ecuación de momento en Y. Esto da en contra, tiene que ser positivo, más 0.35 por 60. Lo bueno que esta no está distribuida, así que esa se queda así, ¿no? Y ya, con eso obtenemos las componentes de momento, las dos componentes de momento que me genera 60. Igual ustedes pueden hacer el producto cruz y lo pueden visualizar incluso de esta manera, ¿no? Es decir, nada más para dejarlo como demostración, momento causado por 60. Y esto por definición tiene que ser la posición de este punto, que como no tenemos otro nombre, le vamos a llamar B, la posición del punto B con respecto al punto A, o sea, empieza en el punto A y termina en el punto B, producto cruz, la fuerza de 60, ¿no? Entonces, vectorialmente tú puedes representar esto como te mueves tanto para acá y luego te mueves tanto para acá. Aquí te estás moviendo en Y y luego para acá enfrente en X. Entonces te estás moviendo 0.35 en X y 0.4 en Y. Y luego la fuerza de 60 va para abajo, ¿no? Menos 60 acá. Y pues acuérdense de algo importante. Para poder resolver problemas de producto cruz, ustedes lo que deben de hacer es aplicar el ciclo del producto cruz. En este caso I, J y K. Si va en sentido contrario es negativo. Veamos. Y siempre respetar también los signos que están incluidos en las componentes. Por ejemplo, I cruz K me va a dar J, pero J negativa. Entonces aquí voy a tener menos J, pero también aquí tengo un menos 60. Menos por menos da más. Y aquí tendría 60 por 0.35 en J. Y finalmente aquí tengo J cruz K, que J cruz K sí va a favor del ciclo. Y esto da I. Entonces J cruz K da I, pero ese positivo se va a perder con este negativo. Menos 60 por 0.4 en I. Y finalmente esto ya va a dar la operación del vector. 60 por 0.35 me va a quedar error. Eso no es. 60 por 0.35, 21, ¿no?
De hecho, ni siquiera lo he evaluado. Es este acá. 60 por punto 35, ¿no? 21J. Entonces, este aquí es 21 y efectivamente da positivo. Y está bajo las componentes Y. Bajo las componentes X, 60 por punto 4 es 24 en Y. Pero este se separa hacia las componentes en Y, negativo menos 60 por punto 4. Entonces vemos ahí cómo se refleja el efecto de ese momento. Así que si ustedes se sienten cómodos con el ciclo del producto cruz en vez de las interpretaciones o la visualización geométrica, pueden ustedes trabajar este método alternativo. Esto es muy útil sobre todo para aquellas personas que tienen un enfoque analítico, ¿no? Pero para las personas que tengan un enfoque más visual o les guste más, pues precisamente la visualización tridimensional, podemos regresar al método original, que es el que estoy aquí trabajando con ayuda del diagrama de cuerpo libre. Vean ustedes que no me he estado apoyando para nada en la figura que me da el problema. Para eso yo dibujo el diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí nos queda solamente este momento de 60. Aquí, por ejemplo, igual vamos a trabajar primero con esta distancia. La distancia en café a lo largo de X sería ya todo esto, ¿no? Me lo llevo de aquí hasta acá. Entonces, ahora en vez de restárselo se lo voy a sumar. Y pues vemos que esta distancia tiene que ser 0.65. Distancia en X, fuerza en Z me da momento en Y. Pero en este caso el momento en Y va a ser positivo porque este momento va a tender, igual mi apoyo va a estar acá en A y este va a seguir siendo a favor de las manecillas, ¿no? Por lo tanto, aquí ese yo lo voy a poner negativo. Aquí por los signos esto se puede confundir, le quito el subrayado. Y finalmente momento en Y porque es distancia en X y fuerza en Z, ¿no? Distancia en X, fuerza en Z, momento en Y. Y este va a ser positivo, ¿no? Nomás que aquí cometí un error, mucho cuidado cuando borran cosas, ¿no? Porque acuérdense que este sí era positivo. Y este aquí va a ser negativo, menos 0.65 por 60. Ok, y como ya es el último momento en Y, ya podemos igualar a 0. Y finalmente con X, lo que va a pasar es otra vez, tenemos la misma distancia de 0.4, con la misma fuerza de 60, pero ahora la referencia va a ser con respecto a esta posición de acá. Entonces necesito esta otra distancia. Y si estoy tomando, déjenme ver, esta distancia de acá, pues básicamente por aquí estaría el punto A que me sirve de pivote. Y a partir de aquí visualizo que este momento tiene que ir a favor. Porque va en contra. Tiene que ir en contra y por lo tanto es positivo. Eso quiere decir que esto de aquí es lo mismo pero positivo e igual a 0 porque ya no hay otra fuente de momentos, ¿no? Con esto, nosotros ya tenemos prácticamente estas ecuaciones listas para resolver. Solamente hay que aplicar pues la aritmética y el álgebra para resolver eso. Sumatoria de momentos en Z, vemos que es 0. Tenemos una reacción en Z, pero no hay ningún momento que vaya en ese sentido. Por lo tanto, de antemano ya conocemos también esta reacción, ¿no? Y esta reacción es esta acá arriba. No hay ningún giro en ese sentido. Por lo tanto, esta componente en el momento no está entrando, ¿no? Bien, nos vamos para acá. Y vamos a empezar a resolver. Es más fácil esto porque estos se cancelan y este valor de aquí lo paso como positivo al otro lado y con eso ya puedo obtener la componente de momento en newton metro. Tendría 117.72 por 0.4 por 0.2 y esto me da 9.4176 y esto lo vamos a poner en newton metro. Respuesta definitiva. Esto significa que el signo del momento ha sido correctamente, de la reacción de momento ha sido correctamente supuesto y efectivamente va en contra, ¿no? Para contrarrestar tanto el peso del tubo, del segmento del tubo, porque realmente estos dos no entran en el tubo, ya son parte de la hélice.
y pues las fuerzas que se están aplicando en la hélice, ¿no? Formando un par, obviamente. Bueno, vamos con Y. Y para Y tenemos todo esto, ¿no? Prácticamente, yo recomiendo aquí que como ya son varios valores y no se pueden cancelar fácilmente, dejemos la Y de un lado y el resto de los signos nada más cambiados, ¿no? Es decir, este sería negativo, este también sería negativo, este también sería negativo, y este ya queda positivo, ¿no? Y como ya hicimos el cambio al otro lado, pues aquí ya no va igual a 0. Y con esto nada más simplificamos la operación y vemos cuánto nos da el momento en Y. Tenemos 117.72 por 0.5 por 0.25 y todo esto de aquí es negativo. Luego, menos 117.72 por 0.4 por 0.5 tenemos esto, menos 0.35 por 60 más 60 por 0.65. Y esto me va a dar un momento de menos 20.259 Newton metro. Y con esto tenemos la respuesta para el momento en Y. El signo negativo implica que el momento va en el sentido contrario al cual se supuso, por lo que la reacción de momento en Y, en vez de ir antihorario, va a horario, ¿no? Bueno, ¿y cómo nosotros podemos estar seguros de que esta respuesta es correcta? Lamentablemente, Working Model funciona en 2D. MD Solids podría ser MD Solids. Entonces, nada más necesito estar seguro si se puede, ¿no? MD Solids tiene una parte que se llama cargas combinadas. Y dentro de la configuración tenemos un eje sólido o un eje hueco. Aquí va a dar igual. Y aquí lo que voy a hacer es poner un doblez. Con doblez, en este caso, puede ser para la izquierda, ¿no? No, sería para la derecha. Veamos cómo está el diagrama. Ok, tenemos eso. Sería más un doblez para enfrente. Bend up or down, no. Bend to the right. Hay que visualizarlo. Si no, también se puede hacer esto. Muy bien. Entonces vamos a meter aquí ejercicio 1, unidad 1, número 5 de mecánica de materiales. Este programa se llama ANSYS. Vamos a usar en su versión APDL. Igual la liga la voy a poner acá abajo en la descripción. Y tienen que abrir el Mechanical APDL Product Launcher. Y les va a salir este cuadro negro. Y aquí vamos a cambiar el folder al cual hemos creado, ¿no? Lo puse en el escritorio para facilitar su ubicación. Ya si ustedes lo quieren guardar en sus memorias, también está válido. Y ahí tenemos esto, ¿no? Muy bien. Lo vamos a correr. Y bueno, ahorita lo único que vamos a hacer es calcular las reacciones. Por lo tanto, les voy a explicar específicamente qué tienen que hacer. Primero, para que les pueda tomar las 6 reacciones, lo que deben de hacer es trabajar un elemento tipo viga. Esto aquí todavía no hay mucho que les pueda explicar. Simplemente es siempre para este tipo de situaciones agarrar un elemento tipo viga de 2 nodos. ¿De acuerdo? Ya está. Le damos OK y ahí lo tenemos. Si tienen más curiosidad sobre cómo funcionan este tipo de elementos, en el curso de modelación finita tengo un video, o voy a tener un video, todavía no lo tengo, de elementos vigas y marcos, que va a estar disponible más adelante en los próximos meses, en los próximos días. Y el otro que está en análisis de elemento finito, que es un video también de elemento marco en esta misma plataforma. Y en esos dos videos explico cómo funciona este tipo de elemento. Pero por ahora, como solamente me quiero meter en el cálculo de las reacciones, no considero prudente entrar a mucho detalle, ¿no?
Simplemente es importante que ustedes también se vayan familiarizando con la interfase para que la puedan utilizar en diferentes circunstancias, ¿no? Sobre todo de mecánica estructural. Le damos clic aquí. Aquí está el elemento viga. Lo cerramos, ¿no? Y ya, es todo lo que hay que hacer. Luego, propiedades materiales se tienen que meter. Si bien es cierto que el problema no me da ningún material, aquí yo por default tengo que meter, digamos, acero, puede ser aluminio. Da igual, ¿no? You name it. Le damos estructural, lineal, elástico, isotrópico. Y aquí nosotros vamos a meter el módulo del material. En este caso, como estamos trabajando en unidades internacionales y vamos a meter metros, lo que yo voy a hacer es usar pues los 200 gigapascales del acero. Y luego me está pidiendo el módulo de Young, que en este caso es 0.3. Ahorita simplemente metan esos valores. También más adelante en este curso les voy a explicar qué es el módulo de Young y qué es el módulo de Poisson. Pero por el momento es información que se tiene que meter para poder comprobar el problema. Le damos OK. Ahí está. Entonces vamos a usar metros, ¿no? Newtons y pascales. Ya saben que gigapascal es por 10 a la 9. Después, aquí vamos a meter secciones. En este caso, sección de viga. Aquí me va a pedir secciones comunes. Y finalmente, aquí vamos a poner tubo. Y no es necesario ponernos muy estrictos aquí tampoco. Con que el radio interno sea menor al radio externo, podemos poner, en este caso, para que sean pues 10 milímetros y 20 milímetros, eso es 0.01 metros. Y este va a ser de 0.02 metros, ¿no? Nomás por poner algún valor razonable. Ya está. Después, ya que tenemos eso, esta parte sí es importante. Yo recomiendo que nos vayamos en el menú de vistas, darle clic a la vista isométrica. Y aquí ya se tienen que empezar a poner pues los puntos, ¿no? Los puntos importantes es primero, donde está este empotramiento. Luego, donde está este codo. Luego, donde está esto y esto, ¿no? Vean ustedes que tenemos 5 puntos importantes. Este primer punto pues está en el origen. Luego este segundo punto, donde está el codo, va a estar en X, punto 5, ¿no? Pero en ANSYS, aquí sí tenemos que cuidar las letras. Este para ANSYS es X, este para ANSYS es Z y este para ANSYS es Y. Por lo tanto, como este queda hasta Z, se tiene que poner 0,0,5. Después, este punto también es importante. Igual, sabemos que está 0.5 hacia adelante, pero ahora dobla hacia la derecha. ¿Cuánto? 0.4. Entonces, esto es 0.4, 0, 0.5. Y finalmente aquí voy a tener hacia acá enfrente y hacia acá atrás. D sería 0.4, 0. Y vean ustedes que ya restamos el 0.15. Este tendría que ser 0.35. Y este punto de acá enfrente tendría que ser 0.4, 0.65. Bien. Entonces estos puntos los voy a dejar aquí. Y aquí dejamos esto, ¿no? Y vamos a crear puntos. Y aquí vamos a seleccionar la opción que se llama Inactive Coordinate System, que es el sistema coordenado activo actual. Le damos clic. Dijimos que el primer punto tiene que estar en el origen. Le damos a aplicar para que esto no se cierre. Y el segundo punto está a 0.5 unidades hacia enfrente. El tercer punto está 0.5 hacia enfrente, pero 0.4 hacia la derecha. Le damos a aplicar. 0.4 está 0.4 está 0.4 hacia la derecha, pero 0.35. Y el otro está igual, ¿no? 5, aquí 0.4, pero aquí está 0.65. Y ahí están los 5 puntos, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer, voy a poner las líneas que representan esos segmentos. Líneas, línea derecha o línea recta, 1 con 2, 2 con 3, y aquí está la parte del hélice, ¿no?
de 3 a 4 y de 3 a 5. Y aquí es donde nosotros vamos a meter las fuerzas. Bien. Entonces, pero para que este problema pueda cargar bien, no solamente hay que generar la geometría. El programa tiene que entender qué modelo le estamos metiendo. Por lo tanto, tenemos que mallar. Y prácticamente mallar significa yo asignarles propiedades a estas líneas que acabo de hacer. Entonces me voy a atributos de malla. Y sobre todas las líneas le voy a poner el elemento viga, el elemento tubo, la sección tubular y el material. Ustedes me preguntarán, pero la hélice no tiene sección tubular. Sí, pero como no nos va a interesar tanto lo que pase dentro de esa hélice, lo que nos interesa es lo que pasa acá atrás. Por eso también le metí elemento viga para que me diera acceso a los 6 grados de libertad. Pues fundamentalmente así va a quedar, ¿no? Le doy OK. Y ahora le voy a dar solamente el tamaño. Yo puedo dividir esas líneas tan finitas como yo quiera. Ya la explicación de eso va a venir en las materias de modelación finita y de análisis de elemento finito. Por ahora, lo único que tienen que hacer es dimensionar las líneas. Ya todas le van a dar un solo elemento. No necesitamos más para lo que vamos a hacer. Y ahí está. Y finalmente, ya habiendo asignado y dimensionado, el programa está listo para generar el modelo. Y para eso voy a mallar las líneas y voy a seleccionar todas. Y ahí está el modelo. Bien. Ahora sí, lo único que nos hace falta es aplicar las cargas. No olvidemos que aparte de la reacción y de las cargas puntuales de 60, tenemos que meter también las cargas distribuidas, ¿no? Entonces, dentro de solución vamos a definir cargas, vamos a aplicar cargas estructurales, desplazamiento. Estas son los empotramientos. Y no lo vamos a hacer en puntos, sino en nodos. Y este nodo en A, que es el nodo en A, pues es el que se restringe completamente, ¿no? 3 desplazamientos y 3 rotaciones. Y ahí está. Segundo paso, vamos a cargar estos dos puntos. Nos salimos de desplazamiento, nos vamos a fuerza-momento, y aquí le vamos a dar clic a nodos. Y seleccionamos este nodo, la fuerza va para abajo. En este caso la componente vertical en ANSYS es Y. Y le voy a poner menos 60 newtons. Y ahí está, ¿no? De la misma manera, sobre este otro nodo, voy a aplicar lo mismo, pero 60 positivo, ¿no? Y ahí está. Bien. Ahora también hay que tomar en cuenta la existencia de las cargas distribuidas. No hay que olvidar que el valor de la distribución que calculamos, lo hicimos al inicio del problema, es de 117.72 dirigido hacia abajo, ¿no? En este caso me voy a ir a presión, pero, ojo, es en vigas. Y voy a seleccionar estos dos elementos. Le doy clic OK. Entonces aquí en Load Key, en vez de ponerle 1, le voy a poner 2. Y el valor va a ser el mismo siempre. Si no me equivoco, 117.72. Tanto al inicio como al final. Me los pone diferentes porque si es carga triangular, obviamente van a ser dos valores diferentes. No lo pongo negativo porque ya el 2 me indica que es hacia la superficie de la viga, que en este caso va a corresponder abajo, ¿no? Entonces le damos clic OK y ahí tenemos toda la carga distribuida. Prácticamente igualito al diagrama de cuerpo libre. Y con esto ya podemos resolver el problema. Y cuando nos sale este mensaje significa que lo hemos hecho correctamente. Hay 3 reacciones que obtuvimos. Para la reacción en Z, que en este caso va a ser la reacción en Y porque es el vertical, me voy a ir a postprocesamiento porque ya voy a revisar los resultados. Me voy a ir a Reaction Solution. No, primero listar resultados, perdón. Y luego en Reaction Solution. Y le voy a pedir que me dé la reacción en Y. ¿Cuánto me va a dar? 105.95. Veamos cuánto obtuvimos a mano. 105.948. Bien, esa es una primera buena noticia. Después, los momentos. Primero tenemos el momento en X, que para ANSYS es el momento en Z.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sacar el momento en Z. Y ahí está, 9.4176. 9.4176. Y positivo. Finalmente, el otro momento, que aquí le llamamos momento en Y, es en realidad para ANSYS el momento en X. Reaction Solution, momento en X, menos 20.259, menos 20.259. Y pues los demás nos tienen que dar 0. De hecho, también podemos poner todos los ítems. Y aquí ustedes pueden ver precisamente que el resto de las reacciones o son números muy chicos o ceros, ¿no? Lo cual viene a comprobar la respuesta de este problema. Una vez que hayan terminado de usar ANSYS para lo que desean, lo vamos a guardar. La base de datos. Aquí ya lo podemos cerrar. También se puede cerrar de aquí donde dice quit. Guardar todo para que no se pierda la base de datos y se cierra. Decidí cerrarlo para que la computadora ya no esté ejecutando tantos procesos, ¿no? Y bien, con esto hemos visto cómo comprobar 3 problemas, hacerlos a mano y comprobarlos, ¿no? Para hallar precisamente las reacciones. Finalmente, nos vamos al problema 6. Este es otro problema tridimensional con una flecha o un eje. Este último problema dice: la flecha está sostenida en sus extremos por dos cojinetes A y B y está sometida a las fuerzas aplicadas a las poleas fijas al eje. Determine las reacciones en los cojinetes si estos solamente ejercen componentes de fuerza X y Z sobre el eje. Así como en el problema pasado tenemos el mismo estándar de ejes, así que hay que tener cuidado cómo los manejamos, ¿no? Bien, igual, diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama y prácticamente el cuerpo sería nuestra flecha, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. Y aquí vamos a poner la flecha. La voy a poner de color azul. Y pues dentro de este cuerpo también puedo incluir estas poleas de acá. Bien. Segundo paso, reacciones. Prácticamente el problema ya nos está diciendo que solamente se ejercen componentes de fuerza, no axiales, o sea, no en Y. Los momentos no entran porque, como ya les dije, son 2 en vez de 1. Así que esto es lo que normalmente ocurre cuando yo tengo dos cojinetes. Van a reaccionar de forma vertical. Acá te le vamos a poner punto A y la componente vertical es Z. Y aquí vamos a poner, aquí me equivoqué, vamos a poner BZ. Bien. Y lo mismo para X. AX y BX, ¿no? Después, fuerzas. Tenemos dos fuerzas, un par de fuerzas de 300 sobre esta polea, dirigidas hacia el eje Z negativo, ¿no? Y luego tenemos un par de fuerzas de 500 dirigidas hacia el eje X positivo, ¿no? ¿Ok? Bien. Finalmente, pues, ya tenemos el cuerpo, reacciones y nos faltan las dimensiones, ¿no? Y aquí está, tenemos la dimensión que tiene que ir de A hasta la polea, hasta la primera polea. Que como el punto C ya es ese punto de interés, a este le vamos a llamar D. Nomás para tener ahí un... Esto salió chueco. Luego aquí vamos a poner este otro, que este va a ser el punto E. Y finalmente el punto B, que está dado por el extremo derecho de la viga, ¿no? De la flecha. Y aquí simplemente ponemos las dimensiones, que en este caso aquí tenemos 0.4 metros o 400 milímetros. Aquí vamos a poner bueno, por ejemplo aquí no estamos todavía considerando C, sumamos 150 y 200, 350 o bien 0.35 y finalmente acá vamos a poner 250. Muy bien, ahora con esta información, no, 0.25 lo vamos a poner para que sea más fácil de trabajar, metros. Ya podemos construir nuestras ecuaciones de equilibrio.
Primero, sumatoria de fuerzas en X positivo para enfrente, porque el eje X es el que va para enfrente. Nos damos cuenta que tenemos AX, BX, pero también tenemos este par de fuerzas de 500, que por 2 me da 1000, ¿no? También para enfrente. Pues aquí no se tiene que hacer más, se pone 1. Luego, sumatoria de fuerzas en Y. En este caso, en Y no hay nada, ni siquiera reacciones. Por lo tanto, esta ecuación se considera desierta, ¿no? En este caso, en Y sería hacia la derecha positivo. Y finalmente, sumatoria de momentos. ¿Cuál momentos? En fuerzas. En Z, positivo para arriba. Pues vemos que tenemos AZ, tenemos BZ. Ah, por cierto, esto es igual a 0, ¿no? Tenemos, ¿qué hice? Estaba metiendo mal, o sea, AZ, BZ, las dos reacciones. Y luego tenemos estas dos fuerzas de 300 negativo. Y pues aquí tendríamos la ecuación número 2. Tenemos 4 incógnitas correspondientes a las 4 componentes de reacción que estamos buscando, implicando pues también la necesidad de otras 2 ecuaciones, que naturalmente se van a obtener con la ecuación de momentos, ¿no? Bien, primero, aquí nosotros vamos a tener sumatoria de momentos en X igual a 0. Y pues, por ejemplo, podemos hacer todo con respecto al punto A. Ok. En este caso tenemos varias cargas que hay que tomar en cuenta. Por lo tanto, podría tomar los momentos. Voy a hacer el procedimiento que estaba, en vez del geométrico, ahora vamos a hacer el otro, el analítico. Entonces, vamos a ver qué momentos me genera la fuerza de 300, el momento de 300, con respecto al punto A. Y aquí voy a poner 300 hacia el lado positivo, ¿no? Es decir, la que está ubicada acá enfrente. Entonces, como pueden ver, este momento va a ser R, y pues está aplicando sobre este punto, que no es D, D sería aquí el centro. Aquí podemos llamarle ECF, y este es G, ¿no? Entonces, por ejemplo, se está aplicando sobre el punto F, y puedo sacar la distancia de F con respecto de A, que como ya se definió en estática, sería esta pequeña distancia de acá. ¿El problema me está dando el radio de la polea? No, pero hay algo que les puedo prácticamente asegurar, para facilitar el proceso, todavía más. E incluso ya no se requeriría esto. El par torsional que me estuviera causando esta de 300 con respecto al eje Y, que es el eje Y, va a ser cancelada completamente por esta de 300, ¿no? Es decir, por un lado tengo un momento así, por el otro lado tengo un momento así, se cancelan, ¿no? Lo que realmente va a importar es que la suma de estas dos, que es 600, me va a estar ocasionando un momento a lo largo de punto 4. También estamos haciendo momento en A. Pensemos, si ponemos una fuerza de 600 en D, pues la fuerza está en Z, esta de dirección sigue siendo Z, y la distancia es en Y, es axial. Fuerza en Z y distancia en Y me da momento en X precisamente. Y ese momento en X sería 600 multiplicado por punto 4, ¿no? Ahí está. 600 por punto 4. Con eso, vean ustedes que esa fuerza combinada me va a generar un momento a favor. Por lo tanto, es negativo. Luego, vemos esta segunda fuerza. Igual, vemos que aquí hay 500 y hay 500 a los lados opuestos de la polea. Como pueden ver, esto me va a generar una cancelación de momentos, ¿no? Un momento que va así y otro que va así. Se van a cancelar. Entonces, no hay tampoco torque con respecto a Y. Prácticamente podríamos decir que la sumatoria de momentos en Y con respecto al punto A, todos estos también bajo el estándar positivo en contra, ustedes se van a dar cuenta que va a haber una fuerza de 300
multiplicado por el radio de la polea en D, pero esta inmediatamente se va a cancelar por otra de 300 porque va el momento en sentido contrario. Lo mismo pasa con las de 500, más 500 radio en E, menos 500 radio en E. Entonces realmente no nos importa mucho lo que está pasando aquí. Ojo que la ecuación no está desierta, pero tampoco nos va a aportar nada, ¿no? Entonces, veamos que esta es como si hubiera una fuerza de 1000. Ahora esta fuerza de 1000 está a 750 o 0.75. Y esta fuerza de 1000 pues también me va a ejercer, como pueden ver, un momento a favor, ¿no? Pero lo más importante que quiero que vean, si yo tengo estas fuerzas ya no en Z, sino en X, y distancia en Y, va a significar que el momento va a ser en Z. Y se activa la ecuación de sumatoria de momentos en Z, positivo en contra, en torno al punto A, igual a 0. Bien, ahora tenemos esta fuerza de 1000 sobre el punto E, que está a 0.75 del punto A, y me genera un momento a favor. Bien, ahora lo único que nos falta hacer es trabajar pues las reacciones del extremo derecho. Bx se encuentra a una distancia de 0.4 más 0.35, 0.75 más 0.25, 1. Entonces la distancia de Bx es 1. Y si yo tengo una distancia en Y de 1 y una fuerza en X de Bx, momento en Z. Entonces dentro del momento en Z vamos a meter el efecto de Bx, el cual está a una distancia de 1, ¿no? Igual esto lo podemos igualar a 0. Y lo más importante todavía, este también va a favor, por lo tanto este queda negativo. Esta ecuación ya está lista, ya no hay ninguna otra fuerza que me ocasione momento con respecto a, y esta la vamos a denominar pues la ecuación 3. Y finalmente para la ecuación 4, vamos a ver si BZ, sí, pues sí, BZ y distancia en Y me genera momento en X, entonces sería BY multiplicado por 1 igual a 0 también, ¿no? Y lo más importante, pues para terminar esta ecuación, positivo o negativo, vemos aquí que, algo hice mal, vemos aquí que esto tiene que ser, pues, en contra, es positivo, ¿no? Porque este va a tender a girar aquí, si yo este lo uso como mi pivote. Entonces aquí es más BY. Bueno, ahí tenemos ya, pues, las ecuaciones. Y esta, pues, sería la ecuación 4, ¿no? Tanto la ecuación 3 como la ecuación 4 se pueden resolver de manera inmediata. En este caso, 1000 por 0.75, pues menos 750. Bx por 1 menos Bx igual a 0. Y finalmente, pues este lo pasas para el otro lado como positivo. Y este negativo va a hacer que 750 newtons sea negativo. Y esta sería parte de la respuesta. El signo negativo entonces implica que Bx en vez de ir para enfrente, iría para atrás. Pero para no complicar matemáticamente este problema, me voy a devolver a la otra ecuación que tiene Bx, que es precisamente el punto A. Y aquí voy a poner sustituyendo de 3. Y vamos a tener a X, pero aquí tenemos menos 750, así directamente, más 1000 igual a 0. Esto para evitar confusiones con los signos. 1000 menos 750 es 250. Y finalmente AX va a ser menos 250 newtons. Al ser negativo, esto implica que este también en vez de ir para enfrente, iría para atrás, lo cual hace sentido porque las dos cargas de 500 van para enfrente. Entonces necesito el par de fuerzas que vaya para atrás con el fin de mantener la flecha equilibrada en esa dirección. Vamos a pasar a la ecuación 4, ya que también tiene solución directa. 600 por punto 4 es menos 240, BY por 1 pues BY. Y finalmente BY es 240 newtons. ¿Qué significa esto? ¿BY o BZ? No, es Z aquí. Sí, es la costumbre. Pero es BZ acorde a este sistema coordenado. Entonces, eso significa que esta reacción va para arriba.
Y con esta reacción yendo para arriba, BZ, aquí salió medio raro, lo subrayamos y finalmente igual aquí vamos a poner de la ecuación 4, vamos a tener AZ más BZ, pero BZ es 240, menos 600 igual a 0, ¿no? Entonces aquí me queda 600, 240, la diferencia es 360, me queda negativo aquí, o bien pasando lo positivo para acá. Y esta sería la última reacción, quedando resuelto el problema. Ahora podemos comprobar este mismo problema aplicando una táctica similar al problema anterior. Vamos a utilizar otra vez ANSYS, pero ahora hay que tomar en cuenta, aparte de las coordenadas, dónde se están aplicando estas. Por ejemplo, cuando hacemos nuestro modelo de ANSYS, no solamente hay que tomar en cuenta esta flecha de acá, sino también hay que tomar estos radios por donde se van a meter estos radios por donde se están metiendo las fuerzas en Z. De hecho, creo que esto va a ser mejor si lo hago a mano. Y esto de aquí también, ¿no? Ahora este de acá. Esta figura de aquí ya no la necesito. Este círculo no sé si se vaya a dejar. Vámonos. Entonces, así tendríamos nosotros nuestra flecha, ¿no? Bien. Veamos. El punto A va a seguir siendo el origen. Puedo poner cualquier radio. Por ejemplo, el radio en D lo puedo poner de 50 milímetros. Y el radio en E, por ejemplo, lo puedo poner, no sé, igual de 50. No, para no quebrarnos tanto la cabeza, ¿no? Bien. Otra diferencia es cómo se orientan estos puntos, que serían en X, de acuerdo con este sistema coordenado, y estos en Z, de acuerdo con este mismo sistema coordenado, ¿no? Cuando trabajamos ANSYS, o no obstante, este es Z, este es X, y este es Y. Así que hay que tener en mente eso. Bien, entonces, aquí lo que vamos a hacer es irnos otra vez a al escritorio y ponemos ejemplo 1.6 de mecánica de materiales, ¿no? Entonces nos vamos a donde dice APDL y vamos a cargar. Ok, no, ya lo tenía el lanzador, ¿no? Aquí está. Y aquí pues podemos poner 6. Ay, no, me equivoqué. Y lo corremos, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces vamos a hacer lo mismo que la vez pasada. Tenemos un elemento tipo viga, 188. Propiedades materiales. Volvemos a meter las del acero. Da igual cuáles metamos mientras sean congruentes y metamos algo, ¿no? Introducimos eso. Y para secciones, en este caso dentro de viga, me meto a secciones comunes. En este caso voy a manejar un círculo sólido. Y por ejemplo puedo, si las poleas las puse de 50, estas las puedo poner de 15, ¿no? 0.015 milímetros. Y aquí siempre trato de ponerle 10 elementos. Es casi estándar. Ok, ya está. Lo que realmente me importa, voy a poner la vista isométrica, es la ubicación de las coordenadas. Y para eso lo voy a acoplar con la imagen esta, ¿no? A ver, déjame, me alejo un poco. Y pues primero vamos a definir el punto A, que es donde está el primer cojinete. No. Y pues este va a ser mi origen, ¿no? Ahí está. Ok, segundo punto va a ser donde está el centro de la primera polea, que está a 400, ¿no? Ojo que aquí va a ser la coordenada X. Aplicamos y ahí está, ¿no? Y ahora sí vamos a meter los dos radios de la polea por donde se van a aplicar las cargas. O sea, punto 4, pero punto 0.5 para enfrente y punto 0.5 para atrás. Entonces ahí está la primera polea representada. Vamos a la segunda polea. Primero vamos a dibujar el centro.
y esta se va a encontrar a 0.75, como ya dijimos, ¿no? Aplicamos y sobre este mismo 0.05 para enfrente. No, de hecho no. Y aquí, por ejemplo, puedo sobreescribir. Sería para arriba, ¿no? 0.05 para arriba y 0.05 para abajo. Cuidado, aquí ya le cambiamos a 7. Y finalmente ponemos la ubicación del último apoyo, que va a estar a 1 metro, ¿no? Y 0 aquí. Y ya como es el último, le damos fin. Ok. Ahora vamos a representar las líneas. Las poleas no es necesario representarlas por disco ni nada. Simplemente importan los brazos de palanca. Así que aquí dibujamos estas líneas. Radios de la polea 1. Radios de la polea 2. Y finalmente ahí está, ¿no? Esa es prácticamente la estructura. Y ahora pues sobre esa geometría vamos a mallar. Metemos los atributos sobre todas las líneas. Material que ya definimos. Elemento viga y sección de flecha. Ok, ya directo, ¿no? Después número de elementos. Size controls, manual size, líneas. Todas las líneas. Y un elemento por línea. No se necesita más. Y finalmente ya podemos mallar para que la computadora tenga entendido que pues ahí está el modelo, ¿no? Después vamos a aplicar las condiciones de frontera. Hay que recordar que para ANSYS es Y y Z las direcciones que tenemos que restringir, tanto en este nodo como en este nodo. Entonces nos vamos a donde dice solución, definir cargas, aplicar, estructural, desplazamiento y aquí, no lo debía haber cerrado, en nodos. Y podemos seleccionar este y de una vez este. Y ambos nodos van a estar restringidos en Y y en Z, cuidado. Y ahí está, ¿no? Finalmente vamos a meter las fuerzas. Nos salimos de estructural. Nos salimos de desplazamiento dentro del mismo estructural. Fuerza momentos sobre nodos. Y sobre estos dos nodos sabemos que tengo una carga vertical de 300 negativo. Y finalmente sobre estos nodos tengo una carga en Z de 500 positivo. Y ya está. Ya tenemos el modelo listo. Ahora sí, lo vamos a correr. Lo único que nos importa por el momento son las reacciones. Así que lo corremos y algo salió mal. Y aquí lo que debemos de hacer, incluso si en el problema no resulta tan obvio, es que cuando tenemos dos apoyos simples, uno de estos dos tiene que estar restringido en X. Incluso si el problema no está moviéndose en X. Es pues por la manera en cómo está hecho este programa, así que siempre cuiden eso, ¿no? Básicamente aquí tendrían un rodillo y por ejemplo aquí tendrían una articulación, ¿no? Entonces acá, sobre este nodo, simplemente agregaríamos el desplazamiento en X. Y con esto ya debería resolverse. No se resolvió. Rotación en X. Ok. Bien. Otra cosa importante. Como estos, aunque en teoría deberían de cancelarse, tenemos que asegurar también que la rotación en X quede cancelada, ¿no? Igual, va a salir un valor muy cercano a 0. Este es un método aproximado. Igual, nos vamos acá. Vamos a definir cargas, aplicar. Sobre nodos. Y sobre ambos nodos. No, pues los nodos tienen diferente tipo de carga, ¿no? Aquí voy a restringir la rotación en X. Y en este también voy a restringir la rotación en X. Y vamos a ver si con esto ya va a poder resolver, ¿no? Ya está. Bien, excelente. Y bien, finalmente vamos a ver qué nos dan las respuestas, ¿no? En este caso necesitamos las reacciones en Z y en Y. Entonces nos vamos a List Results, Reaction Solution, ¿no?
Y por ejemplo, para X yo debería de tener prácticamente 0 en el nodo 8. Lo mismo para el torque en X, valores despreciables, ¿no? 0. Ahora viene lo bueno, reacciones en Y y en Z, ¿no? Entonces, fuerzas en Y, que es vertical, 360 y 240. Entonces, AZ para nuestro problema tendría que ser 360 y BZ 240. AZ, entonces BZ 240 y AZ 360. Ahí está. Y las otras tendrían que darme menos 250 y menos 750. Que X es Z acá. Solución de reacción en Z. Y ahí está. Menos 250 y menos 750. Que es lo que tengo acá y lo que tengo acá. Con esto fuimos capaces de resolver problemas de reacciones y propuse 3 métodos para poderlos comprobar. El primer problema lo hice utilizando MDSolids porque ya había un módulo que podía analizar vigas horizontales. Luego, para el caso de la viga inclinada, al seguir siendo un problema bidimensional, pude utilizar Working Model para su comprobación. Y finalmente, para los problemas tridimensionales, hicimos un uso introductorio de ANSYS para ver cómo se manejan las reacciones. Y en todos los problemas también quise hacer un repaso de cómo actuaban las reacciones en este tipo de problemas, ¿no? Entonces es necesario tener muy en mente qué es necesario o qué tipo de fuerzas es necesario meter para obtener el equilibrio externo del problema. En la siguiente lección vamos a partir del equilibrio externo para encontrar el estado interno de cargas en cualquier sección, porque es a partir de esas cargas internas de las cuales yo voy a encontrar finalmente los esfuerzos, que son la base, las cantidades base de este curso de mecánica de materiales. Y bueno, pues creo que es prudente por ahora dejarlo hasta aquí. Ya ustedes se han llevado bastante información, no solo por la aplicación de ecuaciones de equilibrio 2D y 3D, sino también pues por toda la información relacionada a software y métodos de comprobación y análisis. Por mi parte sería todo. No olviden nomás recordar que si les gustó este video, darle like al mismo y compartirlo con sus amigos. Igual, si quieren estar al tanto de nuevo contenido, no olviden darle clic a la campanita. Igualmente, si tienen alguna duda o necesitan alguna aclaración de este tema, no olviden dejarlo en la caja de comentarios. Y pues, sin más que decir, sería todo. Hasta luego.